Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos con el mismo propósito, el propósito de agradecerle, de adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida a las personas que están integrándose en este momento también para compartir con nosotros el estudio de la palabra de Dios, esperando que este estudio sea de bendición para sus vidas. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. La semana pasada estudiamos el capítulo 5 y hemos estado viendo desde el principio. Vimos el lugar en donde Juan estaba en el capítulo 1. Vimos que estaba preso en la isla de Patmos y allí el Señor Jesucristo apareció a Juan, donde le dijo que escribiera las cosas que él había visto y las que el Señor le dijera, las que le mostrara. En los capítulos 2 y 3 vimos nosotros los mensajes del Señor Jesucristo a las iglesias, a las diferentes iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y entonces ahora en los capítulos 4 y 5 nosotros hemos estado viendo una visión que el Señor Jesucristo le dio, que le dijo: ven acá y te mostraré. Y le mostró la adoración celestial, lo que sucede en el cielo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, las coronas, los tronos, el trono del Dios Padre. Le enseñó. Y en la semana pasada vimos los eventos que en el capítulo 5, cuando se hace un silencio en el cielo ante una pregunta. Se pregunta acerca de quién es digno de abrir el rollo y desatar los sellos que se encuentran en el rollo. Y no hubo nadie que diera un paso hacia adelante. Y dice que Juan, ante esta situación, dice que lloraba inconsolablemente, lloraba profundamente. Y hasta que hubo alguien que le dijo a Juan que hay alguien que tiene el poder. Pero ¿por qué Juan lloraba? Juan lloraba porque ese rollo se trataba del título de propiedad de la tierra, de la creación de Dios, título que Adán había perdido cuando pecó en el jardín del Edén. O sea que si no había quien redimiera a la creación de Dios, a la tierra, la creación de Dios, la tierra, se veía condenada, se veía en una situación donde permanecería en la misma posición que estaba para siempre, permanecería en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento, porque aunque el Señor Jesús compró, nos redimió a precio de su sangre, Él todavía no ha tomado posesión de lo que a Él le pertenece. Y dice que se le dijo a Juan que había alguien que sí tenía el derecho de abrir. Dice que el Cordero, el Señor Jesús, tomó el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono, del Dios Padre. Y cuando el Señor Jesús tomó el rollo de la mano derecha de Dios Padre, dice que el cielo se desató con una algarabía, una alabanza, una adoración suprema ante el Cordero de Dios que derramó su sangre por nosotros, que nos redimió. Hoy nosotros vamos a seguir donde nosotros nos quedamos cuando el Señor Jesucristo toma aquel rollo y entonces está a punto de abrir el rollo y de desatar los sellos. Vamos a estar estudiando en el capítulo 6, los versículos 1 al 8, los 4 jinetes de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 6. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario,
y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Oremos. Amante Dios y Padre celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has redimido, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por las esperanzas, Señor, que aunque estemos aprendiendo de este castigo que viene sobre la tierra, tú nos has prometido a nosotros que tú nos librarás de este castigo que viene sobre la tierra. Señor, ahora te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos enseñe, Padre Santo, nos ayude, y que esta palabra sea una palabra que nos anime, Señor, que nos impulse, Señor, a proclamar este mensaje del Evangelio, Padre Santo, para que otras personas sean salvos, Padre Santo, y sean librados de este castigo que viene sobre la tierra. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo, Apocalipsis 6, empieza a describir el inicio del periodo de 7 años que la Biblia conoce como la Gran Tribulación. Estos eventos suceden después de que Jesús tome a su iglesia en el rapto y hasta que Jesús regrese nuevamente entonces con su iglesia. Vimos que la edad de la iglesia fueron los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En el 4 y el 5 ya vemos a la iglesia en el cielo. Ahora en el capítulo 6 al capítulo 19 vamos a estar viendo la ira de Dios derramada sobre la tierra en un periodo que se conoce como el periodo de la gran tribulación, donde se nos cuentan detalladamente horrores, catástrofes que vendrán sobre el planeta Tierra durante este periodo de tiempo. Mientras nosotros estamos viendo este periodo de tiempo difícil en la historia mundial, debemos de recordar que hay un propósito divino en todo lo que está sucediendo. Las calamidades que veremos pueden parecer como si fueran catástrofes naturales, cosas del medio ambiente, pero no es así, no son accidentes. Dios tiene un propósito detrás de todo lo que ocurrirá durante ese tiempo también. Los juicios divinos que Dios derrama sobre la tierra terminarán en el regreso del Señor a la tierra. Él tiene un propósito de Él traer juicio a una humanidad que ha rechazado el plan de Dios de salvación, de traer juicio a una humanidad que ha rechazado a su Hijo. Y eso es lo que está sucediendo. Cuando Él regrese, regresará entonces el Señor a tomar control, regresará el Señor entonces a establecer su gobierno aquí en la tierra. Vemos nosotros primeramente estos dos en el versículo 1 y el versículo 2. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo es: ¿quién es este jinete del caballo blanco? ¿Quién es este jinete? Hay algunas personas que, debido a que este jinete aparece cabalgando en un caballo blanco, que debido a que este jinete aparece con una corona, lo han confundido. Lo han confundido porque lo han confundido y han identificado a este jinete del caballo blanco como el Señor Jesús. Pero nosotros tenemos varias evidencias que nos dicen que este jinete del caballo blanco no es el Señor Jesús, sino que es el impostor del Señor Jesús. Este jinete vemos que viene en un caballo blanco, y el Señor Jesús, cuando viene en su retorno en Apocalipsis 19, regresa en un caballo blanco. Este jinete de Apocalipsis capítulo 6 dice que tiene una corona, y la primera diferencia que vamos a ver entre el jinete del caballo blanco y el Señor Jesús en su retorno en Apocalipsis 19 es la corona. La corona con que el anticristo viene es una corona que se conoce como estéfanos, una corona que es una corona que significa una corona de alguien que ha ganado en una competencia,
una corona de vencedor. Sin embargo, cuando vemos que el Señor Jesús regresa en Apocalipsis capítulo 19, la corona con que el Señor Jesús regresa es una corona que es identificada como diadema, que es una corona que identifica al rey, que identifica realeza, y dice que viene con varias coronas, diademas de realeza. Vemos también que el anticristo viene con un arco sin flecha. Sin embargo, el Señor Jesucristo viene a destruir al anticristo con la espada que viene de su boca en Apocalipsis capítulo 19. También vemos la compañía y lo que viene con este jinete del caballo blanco. Vemos los jinetes, los caballos que vienen después de él. O sea que identificamos a este jinete del caballo blanco que viene como el anticristo, alguien que viene con intenciones de hacer daño, pero esconde sus intenciones en un arco sin flecha. Viene en nombre de la paz, pero en realidad viene a causar destrucción el anticristo. Y es tanta la manera que el anticristo va a tratar de imitar al Señor, que hasta los comentaristas se han equivocado y lo han confundido con el retorno del Señor. Vemos que este es Apocalipsis 6. El anticristo inicia lo que es el periodo de la tribulación. Cuando el Señor Jesucristo viene en Apocalipsis 19, termina el periodo de la tribulación y regresa el Señor Jesucristo con su iglesia para reinar aquí en la tierra. Es el anticristo que se identifica aquí en Apocalipsis capítulo 6 como el que viene cabalgando el caballo blanco. El Señor advirtió acerca de que vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 43, que dice: yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. En relación a lo que sucederá con el anticristo. Después del arrebatamiento de la iglesia, el mundo quedará en un estado completamente de caos. Imagínense que de momento millones de personas desaparecen de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como lo describe la Biblia en la adoración celestial de la iglesia en el cielo. Van a haber personas de diferentes, todos los diferentes lugares de la tierra van a desaparecer. Millones de personas instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecerán y iremos a nuestro encuentro con el Señor Jesús en el aire. Y para siempre de allí en adelante estaremos con el Señor. Pero ¿qué va a suceder en la tierra luego que la iglesia sea quitada? Primero, el primer impacto va a ser el impacto que va a causar la desaparición de millones de personas alrededor del mundo. Imagínense las carreteras, cómo van a estar, conductores de carros que van a desaparecer, la cantidad de muertes y accidentes que van a ocurrir. Imagínense la desesperación que va a existir en el mundo cuando van a haber guarderías completas de hospitales donde están los niños recién nacidos que van a estar completamente vacías. Imagínense donde van a haber madres buscando a sus hijos, van a haber hijos buscando a sus padres, van a haber esposos buscando a sus esposas. Va a haber un caos completamente increíble aquí en el planeta Tierra. Pero ahora que mencionamos lo de bebé, es importante aclarar algo. Hay que personas que piensan que no necesariamente los niños van a participar en este evento del rapto. La Biblia no nos dice de una manera u otra, pero yo creo que los niños van a participar en este evento del arrebatamiento de la iglesia. Así como nosotros creemos que como un niño, cuando un niño muere y no ha llegado a la edad del conocimiento de poder aceptar o rechazar el mensaje de salvación, nosotros creemos que ese niño se le extiende misericordia y que va al cielo. Yo creo de la misma manera que el niño que no ha llegado a la edad de conocimiento, de aceptar o rechazar el mensaje del evangelio, que también va a extenderse en esa misma misericordia y participar en el rapto, en el arrebatamiento. Pero va a haber un caos tremendo aquí en la tierra, gente desaparecida, gente familiares buscándose los unos a los otros. Van a haber familiares definitivamente que se van a quedar y van a entender lo que acaba de suceder.
Van a saber que de ese es el momento que sus familiares le han estado hablando, del momento que el Señor Jesús llegaría y regresaría por su iglesia. Y me viene a la mente aquella vieja alabanza de Instilelao Marino que dice: Cristo vino y su pueblo se llevó. Lo que dirían esta gente: no hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación, el momento de librarse, el momento de salvación, es el momento que estamos aquí. Cuando suceda ese momento, ya toda persona que se haya quedado va a tener que ser partícipe del juicio de Dios que viene sobre la tierra. La gran tribulación inicia presentándonos al anticristo. Este será un gran engañador. Este será un líder político que dirá que viene en nombre de la paz, sosteniendo un arco que no tiene flechas, en representación de que vendrá hablando de paz. El anticristo va a ser alguien que temporalmente va a resolver los problemas de la humanidad. Va a ser alguien que va a verse como alguien que tiene las respuestas a las preguntas, a los problemas. Alguien que está dotado de mucha carisma, de gran elocuencia, de convencimiento, de persuasión de las masas, de mucho liderazgo. Y cuando me viene esto a la mente de las características del anticristo y de los momentos que nosotros hemos vivido, recuerdo cuando comenzó el caso de COVID, que salían en las ruedas de prensa a diario varias personas de mucha importancia que estaban a cargo de los eventos que estaban sucediendo alrededor de la nación y nos daban un informe. Y todo el mundo estaba pendiente al informe. ¿Y cuál es el estado? ¿Y qué está sucediendo? Yo me imagino que el anticristo va a estar dando la cara, que va a estar respondiendo. ¿Y qué pasó con estos millones de personas que se han desaparecido? Y va a ser alguien que le va a poder dar una respuesta satisfactoria a las masas de personas, a la población. Una respuesta a la cual ellos van a creer. Y eso es lo que va a estar sucediendo en la tierra. La desaparición de la iglesia va a ser algo que ellos le van a encontrar algún tipo de respuesta que va a satisfacer la curiosidad de la humanidad. Pero muchos de ellos no van a creer todavía que Cristo ha venido por su iglesia. El anticristo inicialmente será visto como la respuesta a todos los problemas. Incluso dice Daniel que él hará que el problema territorial de Israel que ha tenido durante mucho tiempo va a encontrar respuesta, porque va a ser un pacto de 7 años con Israel para traer paz a esa región. O sea, él será alguien que comienza su carrera en nombre de la paz, como alguien pacificador. Irá de victoria en victoria y así ganará la aceptación y el poder político sobre el mundo. Así como los magos, nosotros los vemos en la corte de Faraón, que cuando Dios envió a Moisés y Dios obró por Moisés ciertas cosas sobrenaturales, y vimos que ellos también lograron hacer algunas cosas sobrenaturales en la corte de Faraón. El anticristo será dotado, será investido de todo el poder de Satanás para hacer cosas, prodigios y milagros falsos, cosas sobrenaturales. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10, acerca del anticristo: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que él vendrá con prodigios, milagros falsos, cosas sobrenaturales que le van a llenar los ojos a la gente y van a decir tal vez que ese es el gran poder de Dios operando en él, pero viene operando con el poder de Satanás. Vemos también que en cómo se maneja el político busca cualquier momento de crisis. Un momento de crisis que el pueblo lo ve como un momento devastador, como un momento de sufrimiento. El político lo ve como un momento de oportunidad, como un momento en que él puede hacer cumplir su propósito, puede sacar ventaja. Recuerdo que cuando sucedió el evento de la pandemia de COVID,
salieron algunos reportajes, algunas conversaciones de políticos que se decía que no pueden desperdiciar esta crisis, porque ven una crisis como un momento de oportunidad, un momento. ¿Por qué? Porque cuando sucede la crisis, el pueblo el pueblo acepta cosas que en otras circunstancias no la aceptaría. Cuando sucede una crisis, aquel que te dice que te puede solucionar la crisis, tú lo escuchas, tú le aceptas cosas que de otra manera no aceptarías. Y así sucederá con el anticristo. El anticristo traerá las respuestas que el mundo espera acerca de qué sucedería y también acerca de cuál será la dirección que tiene que tomarse en el futuro del mundo. Por eso los pueblos le entregarán su poder, le entregarán su gobierno, le abrirán las puertas, tendrá, como hacen las ceremonias que le dan las llaves de las ciudades. Yo creo que todas las ciudades del mundo estarán entregando sus llaves al anticristo. Será alguien que va a tener, como dijimos, va a ser aceptado. Va a ser alguien que cuando hablen la noticia de él van a hablar cosas positivas de él todo el tiempo. Va a ser alguien que no va a salir de los canales de televisión. En la historia de la humanidad, nosotros sabemos que han existido momentos difíciles, momentos oscuros, guerras mundiales, millones de personas que han muerto. La humanidad ha experimentado escasez, ha experimentado sequías, ha experimentado hambre. Incluso cuando la Biblia nos habla y nos relata en el Antiguo Testamento acerca de escasez y momentos difíciles, la Biblia relata tiempos en los cuales la gente incluso se comía a sus hijos, que iba al canibalismo debido a la necesidad para subsistir. Tiempo en el cual se comían el estiércol de las palomas, tratando de subsistir. Pero todos esos tiempos difíciles que ha experimentado la humanidad no se compararán con el tiempo en que la Biblia describe este tiempo de la gran tribulación. Cuando nosotros vemos estos eventos que suceden en la gran tribulación, vemos un paralelo en lo que el Señor Jesucristo habla en Mateo 24 acerca de los eventos que vienen. Vemos en Mateo 24, versículo 21, el Señor dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este será el peor tiempo de la historia de la humanidad. Yo soy de la opinión que el enemigo siempre ha estado preparado para que el momento de él coronar a alguien como el anticristo. Yo creo que en todas las épocas él ha tenido un anticristo preparado para levantarlo y hacer cumplir y gobernar este mundo. Pero aunque los deseos al enemigo no le faltan de que ese momento llegue, hay algo que en este momento está previniendo que el anticristo se levante, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios que habita dentro de su iglesia, que habita dentro de su pueblo. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El enemigo está listo para operar, está listo, pero hay la presencia del Espíritu Santo que mora dentro de la iglesia, está impidiendo que ese momento llegue al mundo. Pero en el momento en que la iglesia sea arrebatada, en el momento que nosotros tendremos nuestro encuentro con el Señor Jesucristo en el aire, ya no va a estar ese impedimento que está en el día de hoy para que aquel hijo de perdición, el anticristo, se manifieste ante el mundo. Estas son buenas noticias para la iglesia de Cristo. Nosotros cuando estudiamos los juicios que vienen sobre la tierra, nosotros sabemos que nosotros no vamos a estar en la tierra, no vamos a formar parte de los juicios de Dios, porque la ira de Dios no es
para la novia del Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de los años, la iglesia le ha dado mucho tiempo a especulación, a tratar de identificar quién es el anticristo. Siempre, no que el rey de España, no que el rey de qué sé yo, que no que el primer ministro de tal lugar. Se ha perdido mucho tiempo tratando de identificar quién es el anticristo. Pero quién es el anticristo es algo completamente irrelevante para la iglesia. No es algo que tiene ningún tipo de importancia para la iglesia. O sea que aquellos que hacen grandes conferencias tratando de identificar quién es el anticristo están perdiendo su tiempo. Están perdiendo su tiempo. Para la iglesia, la postura, la posición de la iglesia no es estar vigilantes, no es tratar de identificar al anticristo antes de que el mundo identifique al anticristo. Eso a nosotros no nos importa quién es el anticristo. La posición de la iglesia es permanecer firme para cuando el Señor regrese nos encuentre preparados para ir a su presencia. A nosotros no nos importa quién es el anticristo. Eso es completamente irrelevante para nosotros. Luego que la iglesia se vaya, entonces es que el anticristo se va a dar a conocer. Es que entonces el mundo va a conocer a aquel hombre que va a ser embestido con el poder de Satanás y va a tener liderazgo mundial. Pero vemos que después de que el anticristo es presentado, que viene en aquel caballo blanco con aquel arco que representa llevando o proponiendo paz o enseñándose al mundo como alguien de paz, vemos qué viene detrás del anticristo en los demás caballos de Apocalipsis. Vemos el versículo 3 al versículo 6. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, o 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Vemos que la conquista del anticristo comienza con paz, pero vemos que prontamente cambia aquel arco vacío por espada, por guerra. Vemos que viene el color rojo que se asocia con terror, con sangre, con muerte. El anticristo vendrá proclamando paz, pero traerá guerra. Y guerra, la gente inicialmente se regocijará, la gente inicialmente lo aceptará, él inicialmente tendrá la respuesta a las incógnitas de las personas, la gente va a creer en el liderazgo, va a creer en las leyes, las promesas que él les hace, y van a sentirse en un sentido de que van a tener paz y seguridad. Pero vemos que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esa destrucción comienza con el caballo rojo que nos habla acerca de muerte, nos habla acerca de guerra. En Mateo 24, nosotros vemos que los discípulos le hacen una pregunta en privado al Señor Jesucristo acerca de las señales del fin, de los últimos tiempos, las señales de su regreso. Y el Señor les dice algo que va paralelo en Mateo 24 a los juicios que nosotros vemos durante la gran tribulación. Y vemos en Mateo 24, versículos 5 al 8, el Señor Jesucristo le responde a sus discípulos diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, identificando al jinete del caballo blanco. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Vemos ahora el próximo caballo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Cada una de estos eventos que el Señor Jesucristo describe son eventos que sucederán durante este periodo de la gran tribulación. Después de la guerra, ¿qué viene entonces? Viene el hambre. Puede ser que el hambre sea un efecto directamente de la guerra. Puede ser que los suministros de alimentos se contaminen. Puede ser que se interrumpa la distribución de alimentos debido a la guerra que está sucediendo. Puede ser que los campos hayan sido contaminados por productos de la guerra, que no haya alimentos que sirvan debido a la consecuencia de la guerra. O sea que el hambre sigue como consecuencia muchas veces de la guerra. ¿Y qué sucede cuando hay escasez? Que los precios se disparan completamente cuando existe escasez. Y describe aquí un denario, es el salario de un día de trabajo, y se vende en ese tiempo 2 libras de trigo, 6 libras de cebada, que es lo suficiente para la alimentación de una persona por un día completo de trabajo. O sea que alguien va a trabajar todo el día y lo único que va a recibir va a ser lo que va a poder él tener su propia alimentación por el día. ¿Qué va a suceder con su familia? ¿Qué va a suceder con los niños? ¿Qué va a suceder con los ancianos? Eso va a ser lo que va a suceder durante ese tiempo de la gran tribulación. Se dice que durante ese tiempo un denario era suficiente para comprar de 8 a 12 veces esta cantidad de comida. O sea que vamos a ver el tipo de inflación. Este es el tipo de inflación que las cosas se dispararon a un 800%, a 1200%. O sea que algo que costaba $1 cuesta ahora 8, cuesta ahora 12. Y va a ser algo insostenible, algo que la gente no va a poder cubrir los gastos para sus necesidades más básicas de alimento. Pero cuando esto está sucediendo al mismo tiempo, vemos que no sufre daño el aceite ni el vino. Y hay muchas interpretaciones que se le ha dado diferente a a que se dice que no sufrirá daño el aceite ni el vino, pero es muy probable que eso se refiera a que va a haber una clase económica que los daños que estén sucediendo en el mundo hasta este punto de la tribulación todavía no van a ser afectados por ello. O sea que va a haber un grupo de ricos que van a ser más ricos. Y va a haber un grupo de pobres que van a ser aún más pobres. Y vamos a ver una clase media que existe en estos días que va a ser completamente inexistentes en ese tiempo. O sea que eso es lo que nosotros estamos viendo. Va a ser una condición, una hambre tremenda que va a haber sobre la tierra. Y estos son parte de las señales que el Señor Jesucristo habló acerca de su retorno. Habló acerca de hambres, de pestilencias, de terremotos sobre la tierra. Y esto es un tiempo acerca del hambre. Esto muchas veces si uno analiza lo que sucede con el hambre en el mundo en el día de hoy, esas cosas muchas veces no nos hacen sentido porque vemos la tecnología que ha avanzado tanto. Vemos que el hombre ha llegado a la luna. Vemos que ha conquistado y ha logrado hacer muchas cosas. Sin embargo, todavía hay una gran cantidad de población en el mundo que no tiene los alimentos suficientes para subsistir. No nos hace sentido. Pero esto, durante el tiempo de la gran tribulación, la gran cantidad de población del mundo se va a ver en esa situación. Dice el versículo 7 al 8, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos que Juan aquí ve 2 personajes. Ve uno en un caballo, que es la muerte, pero siguiendo la muerte, él ve otro personaje, que es el Hades. El Hades es el infierno. O sea que el infierno está siguiendo la muerte. La muerte está reclamando los cuerpos de la persona. Sin embargo, el infierno está reclamando el alma de los muertos. Juan vio
a estos enemigos salir a reclamar a la humanidad como presas, armados con espada, con hambre, con pestilencia y con bestias salvajes. Una cuarta parte, eso es mucha gente, una cuarta parte de la población mundial va a ser afectado por lo que va a suceder con la muerte. Cuando nosotros vemos la cantidad de la población total en nuestros días, nosotros tenemos en la población mundial alrededor un poco más de 8.000 millones de personas en la población mundial. Y nos está hablando acerca de una cuarta parte de la población. O sea que estamos viendo en los números en el día de hoy sobre 2.000 millones de personas que van a morir durante estos eventos que van a suceder. O sea, 2.000 millones de personas en el continente americano y el continente europeo combinado. No hay 2.000 millones de personas. O sea que vemos la magnitud del evento que va a suceder, de tanta mortandad que va a haber en el mundo. Por eso el Señor Jesús describe la tribulación como un tiempo tan malo, que el mundo nunca ha experimentado un tiempo tan malo como el tiempo de la tribulación. Nosotros, aunque estamos estudiando estos eventos que van a suceder en la tribulación, nosotros podemos tener seguro que nosotros no vamos a formar parte de la tribulación. Podemos tener paz en que no vamos a sufrir la ira de Dios que viene sobre el mundo, porque Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino nos ha puesto a nosotros para alcanzar misericordia. Pero nosotros no queremos solamente nosotros ser librados. No es nuestra posición que nosotros nos vamos con Él, somos librados y estamos en el mundo esperando ser librados y punto. Sino que cuando nosotros escuchamos estas noticias deben llevarnos a nosotros a ver a un mundo perdido, a ver a un mundo de personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, muchos de ellos familiares de nosotros. Nosotros debemos tener ese peso diario de proclamar el evangelio, de hablarle de Jesús a las personas que tenemos a nuestro alrededor, de llevarlos en nuestras oraciones, de llevar un testimonio firme delante de ellos para que ellos logren también alcanzar la misericordia y la esperanza que nosotros esperamos en Cristo Jesús. O sea que este mensaje de los tiempos difíciles es un mensaje que debe llenarnos a nosotros de fuerza, de ánimo para predicar y proclamar el evangelio de salvación, para que mucha gente encuentre salvación y sea librada de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. Esta semana yo escuché a alguien que estaba contando un testimonio, estaba contando una experiencia que tuvo en un sueño. Y esta es una persona, es un joven que no le sirve al Señor, pero tiene familiares que le sirven al Señor. Tiene familiares que están orando por él. Y él se soñó que él estaba en un cementerio por la muerte de un familiar. Y estando en el cementerio, dice que comenzó a suceder algo donde las tumbas comenzaron a abrirse y los muertos comenzaron a ir y a elevarse hacia las nubes. Y él contaba acerca de cómo esa experiencia y la manera que él se despertó, que se despertó espantado, se despertó entre sudores. Y esa experiencia que él tuvo es una experiencia a causa de que hay familiares que están orando por él, de que hay testimonios que se están viviendo enfrente de él, de que él, aunque no le sirve al Señor, de que él conoce la verdad del evangelio. Y esperamos que un día de testimonio acerca de que dio ese paso, de que confió en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así que nosotros debemos seguir siendo animados de llevar a nuestros familiares en nuestras oraciones, como dicen los hermanos cuando piden oración por sus familiares. No me suelte a mis familiares, continúen orando por mis familiares. Eso tiene mucha importancia, porque el Señor escucha las oraciones y el Señor está manifestándose y está tratando con las personas por las cuales nosotros estamos orando. O sea que nosotros, este mensaje de Apocalipsis acerca del juicio que viene sobre la tierra, debe ser un mensaje que debe aumentar lo que es la urgencia de la oración por
el mundo perdido, por nuestra familia, de llevar la palabra del evangelio. Aunque la palabra del evangelio incomode, es la palabra que puede salvar al mundo. Gloria sea el nombre del Señor, sabiendo que Cristo viene pronto. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Lo invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana, con la ayuda de Dios. Vamos a estar estudiando del versículo 9 al final de este capítulo 6, así que le exhorto que lo estudiemos, que lo leamos de antemano, para que así cuando nos reunamos pueda ser de bendición. Dios le continúe bendiciendo.